Hay una pregunta que quiero contestar antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, y esta me la acabaron de entregar hace unos minutos. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo es una persona? Esa es una de las preguntas. ¿O es una simple energía? Luego hay otra pregunta de seguimiento. Si es una persona, ¿quiere decir que son tres dioses? ¿Cómo así? ¿Quiere decir que somos politeístas? Explíqueme para salir de duda, por favor. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar esto lo mejor que podamos. El Espíritu Santo sí es una persona. El Hijo es una persona. Y el Padre también es una persona. Son tres personas, un solo Dios. Ahora, algunas personas dicen: ¿cómo es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1? Esa es una matemática rara. Bueno, la matemática de Dios es un poco rara a veces. Les voy a explicar lo mejor que puedo el concepto de la Trinidad. No es que nosotros creemos que hay tres dioses, sino que creemos que hay tres personas que componen un solo Dios. Y tal vez la mejor forma de ilustrarlo sería usando algunos modelos bíblicos que nos ayudan a entender este concepto. Vamos a Génesis, rápidamente. Génesis, el capítulo 2, Génesis el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis 2 y el versículo 24. Quiero que noten lo que dice Dios cuando creó el primer matrimonio. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuántas personas son? ¿Dos? Dice que son ¿qué? Una sola carne. Ahora, Jesús le añadió a ese concepto, y él podía hacerlo porque él fue el que hizo este matrimonio. Mateo 19. Mateo el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 6. Esas páginas de la Biblia son como música. Hay dos ruidos que les gustan a los pastores en la iglesia. Uno, escuchar las páginas de la Biblia. Y dos, un amén, aunque sea de vez en cuando. Y si quieren decir aleluya, lo pueden hacer también. No está prohibido. Porque los ángeles viven diciendo aleluya. Y pueden decir gloria a Dios también. Ok. Noten el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahora escuchen bien: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Es decir, cuando un hombre y una mujer se casan, ya no son dos, son uno. Ahora, yo veo aquí al hermano Gotsis con Marta, yo veo dos. Pero Jesús dijo que son ¿qué? Uno. ¿En qué sentido son uno? No son uno numéricamente, sino que son uno en sentido de unidad, armonía. Por eso digo que la mejor forma de expresar la doctrina de la Trinidad es con otra palabra. La doctrina de la triunidad es mejor. La doctrina de la triunidad. Son tres personas perfectamente unidas.
con los mismos poderes, con el mismo pensar, con los mismos propósitos. Es decir, como un hombre y una mujer cuando se casan debe ser uno, deben estar en la misma página, por así decirlo, en armonía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el sentido de que están en perfecta armonía. En el mundo pagano, los dioses estaban siempre en guerra uno con el otro. Los politeístas que creían en muchos dioses, el concepto que tenían eran que los dioses, los diversos dioses de la naturaleza, vivían peleando uno con el otro. El concepto bíblico es diferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no andan peleando uno con el otro, están en perfecta armonía uno con el otro. También se podría expresar de esta forma. Jesús oró en Juan 17 que Él quería que sus discípulos fueran ¿qué? Uno, pero eran 11. ¿Es posible que 11 sea igual 1? En la matemática de Dios sí, 11 igual 1. Y los constructores de la Torre de Babel también eran 1. Porque dice en Génesis 11, he aquí el pueblo es 1 y nada les va a detraer del propósito que tiene de construir la torre. No es que todos se metieron dentro de un cuerpo, sino que todos tenían el mismo objetivo, que era construir la Torre de Babel en rebelión contra Dios. Ahora, yo he escuchado a algunos usar otras ilustraciones, dicen que la Trinidad es como el huevo, que tiene cáscara, yema y clara. El problema con esa analogía es que la cáscara es solo parte del huevo, y la yema es parte del huevo, y la clara es parte del huevo. Mientras que en la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están todos en sí mismos completos. Otros la ilustran con espíritu, alma y cuerpo. Pero el problema es que el espíritu es solo parte, el cuerpo es solo parte, y el alma es solo parte. Quiero decir física, mental y espiritualmente. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están completos. Cada uno está completo en sí mismo. Es decir, uno no depende del otro para completar en lo que no tiene. Así que es mejor usar estas analogías bíblicas del matrimonio de los 11 apóstoles, que Jesús quería que fueran uno, los constructores de la Torre de Babel, que dice que los constructores eran uno. Es decir, son 3 personas perfectamente unidas. ¿Está claro? No es complicado. En realidad no es tan complicado como la gente cree. Ok, vamos a comenzar. Qué bueno ver que la iglesia está casi llena. Y yo creo que por ahí deben venir otros en camino. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Y entonces entramos a nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que nos concedes de venir a tu casa para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, al estudiar esta magnífica profecía de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver que estamos viviendo en el último remanente del tiempo, que falta muy poco para cerrarse la puerta de la gracia y para la venida de Jesús. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el cierre de la gracia y para la venida del Señor. Sabemos que para pasar por el tiempo de angustia vamos a necesitar una fe inquebrantable. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa fe. Te damos gracias, Padre, porque podemos acudir a ti en estos momentos con la certeza de tu bendición. Porque te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar nuestro estudio esta noche, quisiera repasar una profecía que repasé también el sábado por la tarde, porque va a colocar el marco histórico para lo que vamos a estudiar en el tema de esta noche. Me refiero a la profecía de Daniel, el capítulo 7. Y no voy a leer los versículos porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esta profecía y sabemos qué representan los diversos símbolos.
Así que solamente voy a repasar, porque quiero llegar especialmente a Apocalipsis el capítulo 13. Vamos a repasar, ustedes ayúdenme. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? ¿No ves? Débil otra vez. Como que no comieron, ¿ah? Probemos de nuevo. ¿El león representa qué? Babilonia, muy bien. Luego después de el león tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia, ¿ok? Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Teddy es griego, pero de Grecia moderna, no de Grecia antigua. Y luego entonces tenemos la cuarta bestia, que es una bestia espantosa y terrible. Y esa bestia, que es un dragón, representa ¿qué cosa? Roma. Muy bien, el imperio romano. Y luego le salen en la cabeza de ese dragón, después que gobierna por un tiempo el dragón solo, le salen 10 cuernos. ¿Y qué representan los 10 cuernos? Representan los 10 reinos en que se dividió el imperio romano cuando las tribus bárbaras vinieron del norte y se parcelaron lo que antes había sido el imperio romano. Y luego, entre los 10, se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño tiene ojos, y tiene una boca que habla blasfemias, y persigue a los santos, y piensa que puede cambiar los tiempos y la ley, y gobierna ¿por cuánto tiempo? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos son esos? Son 3 y medio. Y como vimos, el año bíblico tiene ¿cuántos días? 360. ¿Y el mes bíblico cuántos días tiene? 30. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3,5 por 360 y el resultado son 1260 días, pero días son años. Días son años, son 1260 años. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Ya estudiamos esto. El cuerno pequeño representa a otra Roma. ¿Cuál Roma? Roma papal. Es decir, la iglesia romana. Como iglesia, no estamos hablando de los individuos dentro de la iglesia, estamos hablando del sistema. ¿Ok? No estoy diciendo que toda la gente que ha pertenecido a la iglesia romana es mala. Mucha gente es buena. Pero la Biblia contempla el sistema. Está hablando del sistema. Es decir, de la organización en sí. Dentro de la organización hay mucha gente sincera. Y luego, para repasar, nos dimos cuenta que este cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años, y cuando terminaron los 1260 años iba a perder su poder. Pero tiene que resucitar de nuevo, porque el cuerno pequeño, según Daniel 7, es el poder que va a dominar el mundo cuando Jesús venga. Así que si gobernó 1260 años, tuvo un límite a su dominio, pero va a gobernar cuando Jesús venga. Entonces tiene que ser que cuando perdió su poder al final de los 1260 años, en el futuro lo va a recuperar. Muy bien. Ahora en Daniel 7 no está explícito eso, está implícito, está sobreentendido. Pero ahora vamos a Apocalipsis 13. Vayan conmigo a Apocalipsis 13 y quiero leer el versículo 1 y también el versículo 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y ahora noten lo que dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a dónde necesitamos ir en la Biblia para entender este versículo 2? Hay que volver a Daniel 7. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Muy sencillo, porque aquí están las mismas bestias que en Daniel 7. Pero, si ustedes notan, aquí en Apocalipsis 13:2, las bestias se mencionan en orden inverso. Es decir, que mientras que en Daniel el orden es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 el orden es dragón, leopardo, oso, león. Y hay una razón por eso. Y es que Daniel está viviendo en el tiempo del león, que es Babilonia, y está mirando hacia adelante. Juan está escribiendo en el periodo de ¿qué? Del Imperio Romano, del dragón, y está mirando hacia atrás. Es decir, Daniel está mirando hacia adelante y ve las bestias en un orden, mientras que Juan está mirando hacia atrás y ve esas mismas bestias en orden inverso, porque él está viviendo en el tiempo del dominio del dragón. Ahora quiero que noten algo muy interesante en cuanto a este dragón, que es la cuarta bestia de Daniel 7. Noten otra vez la última parte del versículo 2 de Apocalipsis 13. Dice, y el dragón, ¿qué representa el dragón? Satanás, sí, pero específicamente, ¿qué representa el dragón? Roma, el Imperio Romano. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Volvamos a Daniel, a Apocalipsis 12, a donde primero se menciona el dragón. Apocalipsis 12, y noten el versículo 1. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es ese bebé que tiene esta mujer en su vientre? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 5 dice, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es Cristo Jesús. Pero ahora noten el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién fue el que procuró matar a Jesús? La respuesta es doble. Fue Satanás el que quería matar a Jesús. Pero ¿qué instrumento visible usó Satanás para tratar de matar a Cristo? Usó al dragón, que es el Imperio Romano. No olviden eso, porque vamos a volver a eso. El dragón es Satanás, pero representa también la nación a través de la cual Satanás obra. Y hay otro ejemplo de esto en la Biblia. Saben que en Ezequiel 29 y el versículo 3 se le llama a Faraón el gran dragón. ¿Recuerdan que Faraón también trató de matar a todos los niños? Para matar al libertador. Se le llama el gran dragón. El que está detrás de eso es Satanás.
Satanás es el verdadero dragón, pero a Faraón, el rey de Egipto, se le llama el gran dragón. Por eso aquí el gran dragón es Satanás, pero Satanás usa ¿qué imperio para tratar de matar a Jesús? Usa al imperio romano. Ahora volvamos al capítulo 13. Tenemos hasta ahora los mismos poderes que en Daniel 7, en orden inverso. Tenemos un dragón, dicho sea de paso, en Apocalipsis 12 dice que el dragón tiene 10 cuernos, igual que en Daniel 7. Tenemos un dragón con 10 cuernos, tenemos un leopardo, tenemos un oso, tenemos un león. Ahora, necesitamos tener el periodo del cuerno pequeño. Que tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos. La siguiente etapa era la del cuerno pequeño. Así que la siguiente etapa en Apocalipsis 13, si es paralelo, debe ser ese periodo de 1260 años. ¿Están conmigo? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Hablando de esta bestia que recibió su trono, su poder y su autoridad del dragón, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ustedes dicen, pero eso no son 1260 años, ahí dice 42 meses. Bueno, lo único que tienen que hacer es multiplicar 42 por 30. 42 meses, cada mes tiene 30 días, 42 por 30, ¿cuánto da? 1260 días, y los días son años. Yo pregunto entonces, ¿Apocalipsis 13 está siguiendo la misma secuencia de Daniel 7? ¿Cómo no? Tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón. El dragón tiene 10 cuernos y el dragón le da su autoridad, su trono y su potestad a la bestia, y la bestia gobierna 42 meses o tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 años. Ahora quiero que noten el versículo 3 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi, está hablando de esta bestia que gobernó 42 meses. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué recibió la bestia? Una herida mortal. ¿Cuándo creen ustedes que recibió la herida mortal? En la mitad de los 1260 años. 3/4 partes terminados los 1260 años, o cuando terminaron los 1260 años. Mire, si recibió la herida mortal antes que terminaran los 1260 años, entonces no gobernó 1260 años. Así que la herida mortal tiene que haberle sido suministrada cuando terminó el periodo de 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo. Pero dice en el versículo 3, la última parte del versículo, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunta, ¿la bestia va a tener otro periodo de dominio? Sí, señor. Va a ser el poder, si leen el resto del capítulo, que va a gobernar el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Lo que estaba implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis el capítulo 13. Esta bestia, cuando concluyeron los 1260 años, en 1798, recibió una herida mortal. Pero dice la Biblia que después de un tiempo de inactividad, la bestia se le va a sanar la herida y todo el mundo se va a maravillar en pos de este sistema representado por la bestia o el cuerno pequeño. Es decir, el papado que perdió su poder, vamos a ver, en 1798, lo va a recuperar y va a tener dominio mundial como tuvo durante la Edad Media. Ahora necesitamos hacernos la pregunta. Recibió una herida mortal, pero ¿con qué se le dio la herida mortal a esta bestia? ¿Con qué arma se le dio la herida mortal a esta bestia? Después de los 1260 años.
Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice aquí, hablando de esta bestia, si alguno lleva en cautividad, ¿esta bestia llevaba cautiva a la gente? Sí. ¿Qué iba a pasar? Va en cautividad. 1798 el Papa Pío VI fue llevado cautivo, prisionero. Fue a varios lugares prisionero. Terminó finalmente en Francia, donde murió en 1799 preso. Y durante ese tiempo el papado no tenía papa en Roma. Pero lo que quiero enfocar especialmente en la segunda mitad del versículo 10. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo pregunto, ¿qué era lo que usaba esta bestia para matar a la gente? Usaba la espada. Y por lo tanto la espada que este poder usaba para matar es la misma espada que iba a ¿qué? Que lo iba a matar a él. Y usted dice, no, pero ahí no dice que la espada la llevaba la bestia, ni que era la bestia la que iba a ser muerto por la espada. Ahí dice sencillamente, si alguno mata a espada, es necesario que a espada sea muerto. Ahí no dice que fue la bestia. Noten el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Esto está hablando de la segunda bestia, vamos a ir a eso en unos momentos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién recibió la herida de espada? La bestia. ¿Y la bestia usaba qué? La espada para matar. Ahora la misma espada se levantó para darle la herida mortal. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la espada? Esa es la respuesta que siempre me da la gente. Y es verdad. En la Biblia, la espada representa la palabra de Dios. Pero en las profecías, los símbolos son flexibles. No siempre significan lo mismo. Tenemos que mirar el contexto en el cual aparece. Escuchen lo que les voy a decir. Aquí la espada no puede ser la Biblia. ¿Y por qué no? Porque dice que este poder, que la bestia usaba la espada para matar. O entonces la bestia usaba la Biblia para matar. ¿El papá usaba la Biblia para matar a la gente? No, que va. Antes no usaba la Biblia. Seguía las tradiciones humanas. Así que la espada no puede ser, en este contexto, la palabra de Dios. Tiene que significar otra cosa. Y ustedes dicen, ¿qué puede significar esa espada? Vamos a Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice que la Biblia se explica sola, ¿sí o no? La Biblia es su propio intérprete. Es decir, cuando conseguimos en la profecía la palabra espada, tenemos que ir a otras partes de la Biblia a donde se usa la palabra espada para ver qué representa. Noten Romanos 13 y el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, muy bien, el gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahora sí tenemos una aclaración de quiénes son las potestades superiores. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno,
y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? Las potestades superiores, los magistrados, es decir, el poder ¿qué? El poder civil. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia romana usaba al poder civil para acabar con el pueblo de Dios durante la Edad Media? ¡Claro que sí! ¿Usaba el Estado? ¡Claro que sí! No cabe duda alguna. ¿Han oído hablar del santo oficio de la Inquisición? Era un oficio, pero de santo no tenía nada. ¿Saben cómo era el proceso de la Inquisición? Traían al acusado y los sacerdotes le hacían el examen. Los sacerdotes, representantes de la Inquisición, le hacían el examen para ver si era hereje, si no creía como creía la iglesia, si no enseñaba como enseñaba la iglesia. Y si descubrían que la persona era culpable, que generalmente era culpable, porque usaban toda clase de torturas y tretas, usaban aún familiares para acusarlo, no le daban casi la oportunidad de defenderse ante el tribunal. Cuando era hallado culpable, ese individuo era entregado al poder civil para que el poder civil lo exterminara. Es decir, la iglesia, durante la Edad Media, en realidad ellos dicen, nosotros no matamos a nadie. Pero lo que hicieron fue entregar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia, entregaban a esa persona al poder civil para que el poder civil lo aniquilara. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esto es idéntico a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los judíos vinieron ante Pilato y le dijeron a Pilato, aquí te traemos este malhechor para que lo castigues. Pilato dice déjenme examinarlo. Y entra, lo examina en privado, sale y dice, yo no hallo ningún crimen en este hombre. Si ustedes me pueden traer evidencia de que adulteró o mató o habló falso testimonio o maltrató a los padres o robó, que quebrantó las leyes de Roma, entonces yo lo condenaría. Dice, pero él no ha quebrantado ninguna ley de Roma. Entonces ellos miraron a Pilato y dijeron, sí, pero quebrantaron las leyes nuestras, las leyes de Dios. Puede ser que no haya quebrantado las leyes civiles, pero sí se proclamó Dios y quebrantó el sábado. Y Pilato dijo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo he sido colocado aquí para preservar el orden civil, el día de reposo. Esa es cuestión religiosa de ustedes. Quien haya dicho que sea Dios, con tal que no quebrante las leyes de Roma, no hay ningún problema. Vayan ustedes y júzguenlo por la ley de ustedes. Y entonces ellos dijeron lo que querían, le dijeron a Pilato, el problema es que a nosotros no se nos permite ejecutarlo. Necesitamos tu ayuda para ejecutarlo. Y así fue que la iglesia judía entregó a Jesús al poder civil romano, y el poder romano crucificó al Señor Jesús. Es decir, la iglesia judía usó al poder civil de Roma para enviar al Señor Jesucristo a la cruz. Le pasó lo mismo a Jesús que pasaba con el pueblo de Dios durante el periodo de la Edad Media. Es decir, que la herida mortal que le fue suministrada al poder papal fue
cuando el poder civil que ella usaba se levantó en contra de ella. Y pasó exactamente así cuando el gobierno francés, dirigido por Napoleón Bonaparte, él envió su general Berthier a entrar allá al Vaticano. Tomaron prisionero al Papa y se lo llevaron preso. Y hasta 1801 no pudieron elegir nuevamente un Papa. Y cuando lo eligieron en 1801 no tenía ningún poder, no tenía ninguna autoridad, porque ningún gobierno de Europa quería nada que ver con la Iglesia romana, porque se habían librado de esa influencia y ese poder que había empleado la Iglesia romana. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. Si la herida se va a sanar, significa que este poder tiene que recuperar ¿qué? La espada. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿O están en la luna? Si estaba viva y tenía poder cuando podía usar la espada del poder civil, pero recibió la herida mortal, la espada le fue retirada, ya no podía usar los poderes civiles del mundo, empezaron a aparecer democracias por toda Europa, por Latinoamérica. La democracia, como resultado de la Revolución Francesa, se esparció por todo el mundo y se despojaron de la iglesia que dominaba el poder civil. Pero si se le va a sanar la herida y va a tener nuevamente autoridad, es porque va a recuperar ¿qué cosa? Va a recuperar la espada, es decir, va nuevamente a poder usar el poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con él. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído que la herida mortal se sanó en el año 1929? Levanten la mano si han oído eso, que la herida mortal se sanó en 1929. Bueno, se levantan unas pocas manos. Yo sé que hay otros aquí que les da flojera levantar la mano, que creen eso. Ahora, yo quiero decirles algo. La herida mortal no se sanó en 1929. Esa idea de que se sanó en 1929 viene de un artículo que apareció en la Crónica de San Francisco, un periódico, todavía se publica ese periódico, la Crónica de San Francisco, donde cuando el representante papal y el representante del gobierno italiano se reunieron en febrero de 1929 para firmar un concordato que le devolvía el Estado papal a Roma, es decir, a la Iglesia romana, en el artículo apareció un titular que decía: se sana la herida de muchos años. Y en el artículo, el que escribió el artículo decía: de esta manera se ha sanado la herida que ha estado en vigencia durante tantos años. Y entonces, los que interpretan la profecía a la luz del periódico, dicen, ve, ahí dice, se sanó la herida. Les voy a decir dos razones claramente bíblicas por las cuales el sanamiento de la herida no fue en 1929. Número uno, según la profecía de Apocalipsis 13, ¿qué poder le iba a devolver el poder civil a Roma papal? La segunda bestia, que representa ¿qué país? Los Estados Unidos. ¿Quién le dio el Estado papal a el Vaticano en 1929? Italia. Italia no le devolvió la espada. Según la profecía de Apocalipsis 13, esta segunda bestia que se levanta de la tierra es la que tiene que ¿qué? Es la que tiene que devolverle la espada, el poder de la espada, a los Estados Unidos. Hay una segunda razón, y esta es más contundente todavía. Fíjense qué interesante. Yo no sé si ustedes sabían que la herida a la cual se refería ese artículo en el periódico no era la herida de 1798. Les explico. El artículo en el periódico no estaba hablando de la herida de 1798. Ahora les voy a decir a cuál herida se estaba refiriendo.
En el año 1870, Italia estaba dividida en lo que se conoce como los estados papales. Italia era un montón de mini países que se conocían como los estados papales. Pero en 1870, Víctor Emanuel, el emperador, pues, le confiscó todos esos estados papales y unificó a Italia, que es el país que tenemos hoy. Italia unida. Los papas, en protesta, desde 1870 hasta 1929, protestaron encerrándose en el Vaticano. Dijeron, ya no salimos de aquí ni un paso fuera del Vaticano hasta que nos devuelvan lo que nos pertenece. Esa es la herida a la cual se refería el artículo del periódico. La herida de 1870, no la herida de 1798. Así que tenemos que mirar con cuidado la historia. No podemos tomar lo que dice el periódico y decir, bueno, dice que en 1929 en el periódico se sanó la herida mortal. No, porque en primer lugar fue Italia, no los Estados Unidos, y en segundo lugar, ese artículo en el periódico no estaba hablando de la herida de 1798, estaba hablando de la herida de 1870, cuando le fueron confiscados los estados papales a la Iglesia romana. Es decir, que la herida mortal todavía no se ha sanado. Se va a sanar cuando los Estados Unidos, vamos a ver, ayude a Roma a recuperar su poder, a recuperar el poder civil. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a estudiar algunas cosas interesantes en cuanto al sanamiento de esta herida. Apocalipsis 13 y el versículo 11. El versículo 10 habla de 1798. La herida mortal. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que mata a espada es necesario que muera la espada. Y luego dice en el versículo 11, después, tiene que ser después de 1798. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Escuchen bien. No dice que tenía 2 cuernos como de cordero, y los cuernos se quebraron y luego hablaba como dragón. Dice que mientras tiene los 2 cuernos de cordero, al mismo tiempo que habla como dragón. ¿Ve qué contradicción? Tiene 2 cuernos de cordero, como de cordero, pero en vez de portarse como un cordero, se porta como un dragón. Es decir, contradice su profesión. Ahora, ¿qué representan estos 2 cuernos? Vamos a preguntarnos. ¿Qué representan cuernos en la Biblia? En las profecías. Cuernos representan reinos. ¿De acuerdo? Cuernos representan reinos. Vamos a anotar Daniel el capítulo 8. Daniel 8. Y quiero leer el versículo 3 y luego vamos a saltar hasta el versículo 20. Daniel 8 y el versículo 3. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero es un cordero macho, que estaba delante del río, y tenía ¿qué? El carnero tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que este carnero tiene 2 cuernos. Un solo carnero, 2 cuernos. Ahora, ¿qué representa esta bestia con 2 cuernos? Daniel 8 y el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 2 reinos. Los medos eran un reino,
¿Los persas eran un reino? Sí, pero estaban unidos en una sola nación. Una nación compuesta de dos reinos. Quiere decir que esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, como es una sola bestia, pero tiene dos cuernos, tiene que ser una nación que se compone de dos reinos. Y yo sé que generalmente hemos dicho como adventistas que los dos cuernos representan dos principios. Y sí, eso no está completamente incorrecto, pero tenemos que ser más precisos. Porque no podemos ir a Daniel 8 y decir, los dos cuernos representan reinos, y entonces aquí decimos, los dos cuernos representan dos principios. Y la gente va a decir, ¿por qué en la cabeza de un animal son reinos y en la cabeza del otro animal son principios? Tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación. Así que la bestia de Apocalipsis 13 debe ser una nación que se levanta después de 1798. Y esa nación tiene dos ¿qué? Tiene dos cuernos que representan dos reinos. Ah, pero un momentico. Los dos cuernos son cuernos ¿de qué? De cordero. ¿Y qué representa el cordero? No, el cordero es manso. El cordero no representa mansedumbre. El cordero, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué representaba el cordero? A Cristo Jesús. La palabra cordero aparece en el libro de Apocalipsis 29 veces. Y todas las veces se refiere a Cristo Jesús. Es decir, que aquí tenemos una bestia, que es una nación compuesta de dos ¿qué? Dos cuernos que son dos reinos, una nación que reconoce dos reinos, y los dos reinos son reinos semejantes a los de un cordero, y el cordero representa ¿a quién? A Jesús. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué dos reinos reconoció el Señor Jesucristo? Te dicen, bueno, si esta bestia representa a los Estados Unidos no son dos reinos. ¿Están seguros? Vamos a anotar un poquito más cuidadosamente este asunto. Vayan conmigo a Juan 18. Juan 18. Y el versículo 36, 18:36. Aquí está hablando Jesús. Y recuerden que los cuernos como de cordero, representan a Jesús, porque Jesús es el cordero. Ahora, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? Noten. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? A uno solo. ¿Qué leímos en Romanos 13? ¿Quién colocó a los gobernantes en esta tierra? ¿Lo leímos en Romanos 13, 1 al 4? Que el que se opone a la autoridad civil se opone a la ordenación de Dios. Entonces, ¿quién puso el reino aquí? ¿Fue quién? El reino civil lo puso Dios. ¿Y el reino de la iglesia quién lo puso? También Dios. Dice Jesús entonces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Noten el capítulo 19 y el versículo 11. Dice Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuera dado de arriba. Oh, ¿por qué Pilato estaba gobernando? ¿Quién le dio la autoridad para gobernar? Dios. ¿Y el reino de Jesús quién lo estableció? Jesús. Es decir, ¿cuántos reinos estableció Jesús? Jesús estableció dos reinos: el reino civil y el reino religioso. ¿Cuál es el reino de Cristo en la tierra ahora? La iglesia.
La iglesia es el reino de Jesús. Seamos un poquito más específicos. Ustedes conocen cuando vinieron los herodianos a Jesús y le dijeron, ¿es lícito pagarle tributo a César, sí o no? Ahora Jesús sabía que si contestaba sí, que se iba a echar a los judíos encima, porque ellos odiaban a los romanos y no querían pagar impuestos. Si decía que no, se iba a echar los romanos encima, porque los romanos exigían que se pagaran impuestos. Así que Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, tráigame la moneda para yo mirar entonces qué inscripción y qué cara está en la moneda. Y Jesús dice, ¿de quién es esta inscripción y de quién es esta cara? Dicen, de César. Y entonces Jesús dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos? 2. El reino de César es el poder civil. Y el reino de Dios es ¿qué cosa? La iglesia. Yo pregunto, ¿César tiene derecho de cobrar impuestos? Sí. ¿Y Dios también tiene un impuesto? Se llama diezmo. ¿Y a dónde se da el diezmo? ¿Se manda en un cohete al cielo? No, se da en su reino terrenal, se da en la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. La iglesia y el Estado. ¿Será posible que esta bestia de Apocalipsis 13 es una nación compuesta de 2 reinos? Es una nación que reconoce 2 reinos, los 2 reinos que reconoció Cristo Jesús, porque son cuernos como de cordero. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora escuchen bien. No es coincidencia que los fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos, fundaron este país con la idea de que existen 2 reinos que deben estar completamente separados, como lo enseñó Jesús. 2 principios de Cristo, de que la iglesia debía ser iglesia y el Estado debía ser Estado, pero no juntos, sino separados. Ahora, ¿saben algo interesante? ¿Quiénes aquí son ciudadanos ahora de los Estados Unidos? Levanten la mano si son ciudadanos. ¿Saben ustedes que son ciudadanos aquí de 2 reinos? Están en un solo país, los Estados Unidos de América, pero son ciudadanos de 2 reinos en el mismo país, porque son miembros de la iglesia y también son ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esos son los 2 cuernos como cuernos de cordero. Son 2 reinos que reconoció Jesús, separados el uno del otro, lo que no se hacía en la Edad Media, porque en la Edad Media los 2 se unieron y se vincularon, y vino como resultado ¿qué cosa? Persecución. Pero los fundadores de los Estados Unidos dijeron, aquí vamos a probar un experimento que nunca se ha probado antes en la historia del planeta Tierra. Vamos a separar radicalmente esos 2 reinos. Todavía va a haber 2 reinos. Vamos a reconocer 2 reinos, pero van a estar completamente separados el uno del otro. ¿Y saben por qué ellos decidieron hacer eso? Porque ellos conocían 3 cosas. En primer lugar, ellos conocían la historia de la Edad Media. ¿Saben algo? Washington, Jefferson, Franklin, Madison, los padres constitucionales de los Estados Unidos. ¿Saben que no se me había ocurrido esto sino hasta recientemente? Todos esos vivieron la Declaración de Independencia, la Constitución y el Bill of Rights o el Acta de Derechos. Todo se ratificó antes que terminaran los 1260 años. Porque la Declaración de Independencia fue en 1776. La Constitución en 1787
Y el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución, se ratificó en 1791. La herida mortal fue en 1798. Es decir, estos hombres estaban viviendo hacia el final del periodo papal. Y por lo tanto conocían la historia de la Edad Media. Conocían, por ejemplo, la historia de Juan Hus. Ese hombre que por predicar que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, y contradijo varias enseñanzas de la iglesia de la Edad Media, yo he estado donde lo llevaron. Le hicieron el proceso en la catedral, yo he estado ahí en la catedral, lo sacaron, lo llevaron allá, hay una piedra grande con la fecha, cuando fue incinerado, lo amarraron en una estaca, lo rodearon de madera, le prendieron fuego y lo quemaron vivo. Porque sus conceptos y enseñanzas no estaban en armonía con la iglesia. Ellos sabían que cuando la iglesia usaba el poder civil, el resultado era la persecución. Dijeron, vamos a probar un experimento donde separamos estos dos poderes para que uno no pueda usar al otro. ¿Saben qué más conocían ellos? Conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Sabe que la historia de los Estados Unidos se divide en dos grandes etapas? La etapa colonial y la etapa constitucional. La etapa colonial comienza alrededor del año 1620, cuando llegan los peregrinos a los Estados Unidos, huyendo de la persecución en Europa, que eran puritanos, eran de la iglesia de Inglaterra, y estaban siendo perseguidos allá porque querían purificar a la iglesia de Inglaterra, que también había unido la iglesia con el Estado. Así que se vinieron acá, a los Estados Unidos, buscando libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a como les dictaba su conciencia. Pero lo interesante es que cuando llegaron acá, se volvieron perseguidores de todos los que no estaban de acuerdo con ellos. En la época de la colonia, escuchen bien, ¿saben lo que hacían con los cuáqueros? Si los cuáqueros vivían en la colonia de Massachusetts, porque tenían ideas diferentes que la mayoría de los cristianos, le decían, váyanse, no nos importa dónde se vayan, pero no pueden vivir aquí. Si no se iban, le cortaban una oreja. Y algunos querían tanto quedarse que se quedaban aún sin la oreja. Y si los descubrían, les cortaban la otra oreja. Y se conoce el caso de varios cuáqueros que fueron ejecutados porque tenían ideas diferentes que los colonos que habían venido aquí de Europa. Si usted no devolvía el diezmo, mejor dicho, el diezmo no se daba en la iglesia, el diezmo se le pagaba al gobierno y el gobierno pagaba a los pastores. Y hay del que no devolviera el diezmo. Lo primero que hacían era multarlo. Si seguía insistiendo en no pagar los diezmos, lo azotaban hasta que le salía sangre de la espalda. Si seguía insistiendo, lo encarcelaban y le confiscaban sus bienes. En los Estados Unidos de América, en la época colonial. Además de eso, usted tenía que ir a la iglesia el domingo, porque ellos creían que el domingo era el día de reposo. Si no iba, multa primero, fuete segundo, cárcel tercero, y en Virginia había una ley de que cualquiera que fuera rebelde y no quería guardar el domingo, fuera ejecutado en los Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos desconocen esta historia, de que aquí, en la época de la colonia, era como en Europa durante la Edad Media, porque los ministros le decían al poder civil, oye, este no está de acuerdo con nuestra iglesia, no vienen a la iglesia, no devuelven diezmos, ¿y cómo vamos nosotros a subsistir? Pues tienen que cargarse de él. Lo mismo que en la Edad Media. Dicho sea de paso, usted no podía ser un magistrado, usted no podía ocupar un puesto en el gobierno,
al menos que se declarara cristiano. Si usted era judío, o era cuáquero, o era ateo, o de cualquier otra persuasión, usted no podía ocupar una posición en el gobierno. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían esta historia, conocían la historia de Roger Williams, que llegó en 1629. Es el primer hombre en la historia del mundo, fuera de Jesús en la Biblia, que conoció en verdad lo que significa la libertad de conciencia. Empezó a enseñar sus ideas de separar la iglesia del Estado, de que cada hombre puede adorar a Dios como le mande su conciencia sin la interferencia del gobierno. Se echó encima a los colonos en Massachusetts. Y en 1535 le dijeron, o te vas, o no respondemos por lo que te pueda pasar. Y lo desterraron. Y le tocó en el mes de enero, 3 semanas, huir. Dice que fue un invierno crudo. Le tocó dormir dentro de un árbol hueco. Le tocó dormir donde podía conseguir casi 3 semanas sin comer. Si no hubiera sido por los indios, se hubiera muerto. Porque los indios amaban a Roger Williams. Porque él decía, si vamos a tener las tierras de los indios, se las vamos a comprar. No las vamos a matar y a confiscarle las tierras. Porque él creía también en los derechos civiles, además de los derechos religiosos. Así que, además de eso, él aprendió los idiomas de los nativos americanos, inclusive compartió con ellos el mensaje en su propio idioma. Se volvió políglota, pero se echó encima a sus enemigos, huyó en ese invierno crudo y fue a parar a Rhode Island. Y fundó la ciudad que se llama Providence. Ahora saben de dónde se origina ese nombre, Providencia. Porque él creyó que había llegado allí providencialmente. Y enseguida mandó a decir, yo he establecido aquí una colonia, cualquiera puede venir acá, con tal que cumpla 2 condiciones. 1, que trabaje duro. Y 2, que obedezca las leyes civiles de acá. No me interesa cuál sea su persuasión religiosa. Puede ser cuáquero, puede ser judío, puede ser ateo, puede ser bautista, puede ser de cualquier persuasión religiosa. Con tal que esté dispuesto de trabajar y de obedecer las leyes civiles, aquí están bienvenidos. Y Rhode Island llegó a ser una de las grandes colonias, una de las colonias prósperas de los Estados Unidos como resultado de esta idea. ¿Saben que a Thomas Jefferson se le atribuye esa metáfora de la pared de separación entre iglesia y Estado? Pero en realidad Jefferson se la robó a Roger Williams. Roger Williams, más de 150 años antes, habló de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Saben qué más conocían los padres fundadores? Además de conocer lo que pasaba cuando se unió la iglesia y el Estado en Europa, cuando se unió la iglesia y el Estado en la colonia, ellos también conocían su Biblia. En la Biblia notaron que cada vez que la iglesia usaba el poder civil, cada vez que el Estado imponía observancias religiosas, el resultado era persecución. Por ejemplo, ellos conocían la historia de Daniel 3, donde Nabucodonosor mandó a todos a adorar la estatua o la imagen que él había levantado bajo pena de muerte. El poder civil poniendo una observancia religiosa, diciéndole a todos que adoren, y si no, te matamos. Ellos conocían la historia de Daniel, el capítulo 6, donde Daniel fue echado al foso de los leones porque él quería orar a su Dios. Dijeron, el gobierno no puede dar una ley de que uno no puede adorar a su Dios, porque ese es un asunto con Dios que no tiene que ver con el gobierno. Y el resultado de la ley civil que dio Medo-Persia fue persecución en contra de Daniel. Así que los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían los resultados de unir la iglesia con el Estado. Y por lo tanto dijeron, en este país, en este gran experimento que estamos empezando, no va a ser como ha sido en el pasado. Y redactaron la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente quiere hablar libremente, ¿qué dice? It's my first amendment
right. Me da la primera enmienda el derecho de hablar. Y cuando se quieren reunir para hacer una protesta pacífica, dicen, it's my First Amendment right. La primera enmienda de la Constitución tiene 3 cláusulas. La primera cláusula dice que el Congreso no puede redactar ninguna ley que imponga religión. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Es decir, que el Congreso de los Estados Unidos, que redacta las leyes, no puede escribir ninguna ley que tenga nada que ver con religión. Está prohibido por la primera enmienda a la Constitución. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. Pero la segunda cláusula dice, or prohibiting the free exercise thereof, ni que prohíba su libre ejercicio. Es decir, que el gobierno no puede imponer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión. Si usted quiere adorar ese reloj, el gobierno lo único que puede hacer es proteger su derecho de adorar el reloj, aunque sería ridículo. Pero usted tiene derecho de adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Y si no quiere adorar, también tiene el derecho de no adorar. Si quiere orar, puede orar. Si no quiere orar, no tiene que orar. Porque el gobierno no puede hacer ninguna ley que imponga religión ni que prohíba que se practique la religión. Dicho sea de paso, yo podría mostrarles también en tiempos modernos lo que sucede cuando se une la Iglesia con el Estado. Saben que la tercera cláusula de la primera enmienda de la Constitución garantiza derechos civiles. Qué interesante que la primera enmienda de la Constitución garantiza derechos religiosos y derechos civiles. Ahí están los 2 reinos. Dada a Dios lo que es de Dios y dada a César lo que es de César. En la primera enmienda están los 2 cuernos. La idea de los 2 reinos, separados uno al otro. Los 2 reinos que reconoció a Jesús. Por eso son cuernos como de qué. Por eso son cuernos como de cordero. Miren por ejemplo Afganistán. Antes de que entraran los Estados Unidos a Afganistán, si los hombres se cortaban la barba, los ejecutaban. No podían jugar fútbol. No se les permitía escuchar música en el radio. Las mujeres, por ley, tenían que andar tapadas, menos los ojos, bajo pena de muerte. No había una prensa libre. Yo pregunto, ¿son todas esas cosas derechos civiles? Todos esos son derechos civiles. Claro que sí. ¿Y por qué les negaban los derechos civiles? Porque los de la religión musulmana decían, nosotros dictamos qué se hace y qué no se hace. La Iglesia, unida con el Estado, llevaba a qué? Persecución. Y esa es la póliza de la Iglesia romana, mis apreciados hermanos y hermanas. La historia de la Iglesia romana ha sido unir la Iglesia con el Estado. Y por esa razón es que el libro de Apocalipsis habla de esto como la inmundicia de su fornicación. Por eso dice que está llena de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Porque cuando usa el Estado, el resultado inmediato es persecución. Ahora escuchen bien. Aquí dice, en Apocalipsis 13:11, no dice que los 2 cuernos se van a quebrar. Y luego habla como dragón. Dice que mientras tiene los 2 cuernos como de cordero, al mismo tiempo que habla como dragón. Yo pregunto, ¿será entonces que en los Estados Unidos se va a cambiar la Constitución? ¿O será que se va a ir en contra de la Constitución, mientras que al mismo tiempo se conserva la terminología de la Constitución? Se va a conservar la primera enmienda, pero en la práctica se va a negar la primera enmienda. Ahora, ¿qué representa el dragón?
el dragón representa, ya vimos que el dragón representa ¿a qué? A Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué más representa? Roma. Entonces, ¿cómo va a hablar los Estados Unidos? Como Roma. ¿Y qué fue lo que hizo Roma? Para perseguir, ¿qué hizo? Usó el poder civil para perseguir. Es decir, si el dragón es Roma, como hemos visto, y esta bestia habla como un dragón, tiene que ser que habla como Satanás, pero habla como ¿qué? Como Roma. Porque el dragón representa el poder romano. Quiero leerles una cita que encontramos en el conflicto de los siglos. Se encuentra en el capítulo titulado Los Estados Unidos en la profecía. Es corta. No tengo la página, lamentablemente. Se me olvidó anotar la página, pero pueden conseguirlo. Está en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. Escuchen lo que dice Elena White en cuanto a estos dos cuerdos. Hemos estudiado pura Biblia hasta ahora. Ahora vamos a ver qué dice la viejita. A ver si está en armonía con la Biblia, ¿no? Dice ella: el republicanismo y el protestantismo llegaron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿De cuál nación? De los Estados Unidos. Ahora, escuchen bien, cuando dice republicanismo, no está hablando del Partido Republicano. Está hablando de un estilo de gobierno que es república. Un estilo de gobierno republicano. Es decir, republicano significa un gobierno representativo. ¿Quién gobernaba en la Edad Media? Civilmente, ¿quién gobernaba? El rey. Si el rey decía, salta, la persona decía, ¿cuán alto? Todo el poder civil fluía de arriba hacia abajo. El rey dictaba y la gente hacía. ¿Quién era el que dictaba qué se hacía en materia de religión? El Papa. Lo que la iglesia decía era, así vas a creer, así vas a enseñar, así vas a hacer. Y el pueblo tenía que ¿qué? Que obedecer en materia civil y en materia religiosa. Pero en los Estados Unidos se decidió establecer un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un gobierno a donde el poder fluía de abajo hacia arriba. El pueblo eligiendo sus representantes y así el pueblo gobierna a través de sus representantes. Es decir, se volcó. Ahora el poder estaba abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo en materia civil. Y en la iglesia también. En la iglesia también se estableció un sistema de gobierno representativo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién elige a los dirigentes de esta iglesia? El presidente de la conferencia general dice, yo quiero a Leticia Hepburn, directora de
diaconisa. Y yo quiero aquí, no. ¿Quién elige a los dirigentes de la iglesia? La iglesia. Ustedes eligen sus propios dirigentes a todos los niveles de la iglesia. Es decir, que en materia civil y materia de religión, ahora el poder fluye de abajo hacia arriba. Republicanismo significa un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y protestantismo significa también separación de iglesia y Estado, para que la gente pueda adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. En cortas cuentas, lo que significa es un Estado sin rey y una iglesia sin papa. Ahora escuchen, aquí viene la parte triste. El republicanismo y el protestantismo llegaron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios constituyen el secreto de su poder y prosperidad. El secreto del poder de los Estados Unidos no está en que tiene muchas armas, ni tiene mucho dinero, ni tiene mucho territorio, ni tiene gente muy más inteligente que en todos otros países. El secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos se encuentra en estos dos principios. Y escuchen bien, Apocalipsis 13, 11 al 18 dice, y hemos empezado a ver esto, la erosión entre la iglesia, de la separación de la iglesia, del Estado. No voy a tomar el tiempo para decir todo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero ahora la gente recibe dinero del gobierno para mandar a sus hijos a las escuelas, las Dorcas reciben dinero, bueno, no sé si las Dorcas, pero las entidades caritativas reciben dinero para llevar adelante la obra caritativa de la iglesia. Es decir, que más y más se están uniendo la iglesia con el Estado. Y el resultado es ¿qué cosa? El resultado últimamente va a ser persecución. Ahora escuchen, último punto que quiero compartir con ustedes. Los Estados Unidos, como muchos otros países, tiene 3 ramos de gobierno. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora escuchen bien. ¿Cuál de esos 3 ramos es el más poderoso? El poder judicial. Les explico. El poder legislativo redacta las leyes. ¿Sí? El poder ejecutivo hace cumplir las leyes. ¿Y qué hace el poder judicial? Interpreta las leyes y dice si son constitucionales o no. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por ejemplo, si se redacta una ley que parece estar en contradicción con la primera enmienda, alguien pone una ¿qué? Una demanda. Y esa demanda va a un tribunal más abajo. Si el grupo pierde ahí, va a un tribunal más alto. Luego llega a un Circuit Court, que es inmediatamente antes de la Corte Suprema, y luego entonces llega a la Corte Suprema. ¿Qué pasa si la Corte Suprema dice que la ley es constitucional? ¿Dónde está la siguiente Corte de Apelación? No hay. La Corte Suprema es la última Corte de Apelación. Y si la Corte Suprema dice que una ley es constitucional, punto final, es constitucional. Si dice que es inconstitucional, punto final, es inconstitucional. Si ustedes no creen que el poder termina con la Corte Suprema, fíjense la elección del año 2000.
Estaban peleando en los tribunales, que Bush, que Gore, que no sé qué más. Cuando vio la Corte Suprema, Bush quedó. Porque es la Corte Final de Apelación. Ahora escuchen, lo que va a pasar, según dice el Espíritu de Profecía, es que el Congreso de los Estados Unidos va a redactar una ley dominical. Y quiero que recuerden esto, las visitas. Dicen, no puede ser. Ya hemos estudiado que la marca de la bestia es la imposición del falso día de reposo. El sello de Dios es el sábado, el día de reposo de Dios. Esa va a ser la gran prueba final. ¿A quién usted obedece? Algunos dicen, ¿es cuestión de días? No es cuestión de días. El día es solamente la forma en que Dios prueba a quién es leal usted. Si usted observa el domingo, usted está aceptando la autoridad del poder que dice que lo cambió. Si usted guarda el sábado, usted está aceptando la autoridad de Dios, quien fue el que dio el sábado. Es decir, es cuestión de cuál autoridad aceptamos. ¿Dios o la bestia? ¿El día de Dios o el día de la bestia? ¿A quién obedecemos? En otras palabras. Y algunos dicen, entonces usted cree que Dios va a probar a la gente con un día. ¿Y acaso al principio no los probó con un árbol? Si Dios al principio dice, todos los árboles son tuyos, pero uno me lo he reservado, ¿por qué al final de la historia no puede probar a la raza humana diciendo, todos los días son tuyos, uno es mío? Es la misma prueba al final que al principio, solo que allá fue un árbol y al final será un día. Interesante. Lo que va a hacer el Congreso de los Estados Unidos va a escribir una ley dominical que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Yo pregunto, ¿es esa una violación de la primera enmienda de la Constitución? Claro, porque es imponer una observancia religiosa por el poder civil, claramente inconstitucional, porque es el Congreso haciendo una ley que impone una observancia religiosa. Pero ¿qué tal si la Corte Suprema dice que no es inconstitucional? Ahora escuchen bien, la Corte Suprema tiene 5 miembros de la Iglesia Católica ahora. 5 de los 9. Seria la cosa. 4 de ellos son ultraconservadores. Reciben sus órdenes no de parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que reciben sus órdenes de Roma. Porque esa es la póliza romana. Tienen que seguir lo que dice la Iglesia antes que lo que dice el Estado. ¿Y saben lo que finalmente va a pasar? No solamente el Congreso de los Estados Unidos va a imponer una ley de observar el domingo, sino que va a imponer una ley que prohíba la observancia del sábado. ¿Es esa una violación de la primera enmienda? Ahora fíjense, una ley de guardar el domingo y una ley en contra de guardar el sábado ilustran las 2 primeras cláusulas de la primera enmienda de la Constitución. Porque la primera enmienda dice que el gobierno no puede establecer religión ni puede prohibir que usted practique su religión. Hacer una ley dominical sería imponer religión, prohibir la observancia del sábado, sería prohibir el libre ejercicio de la religión. ¿Y saben lo que va a pasar? Dios va a tener un pueblo que se va a parar, dice la Biblia, ante la bestia, ante su imagen y ante su marca. Un grupito como en los días de Daniel, los 3 jóvenes.
que le dijeron a Nabucodonosor: lo que tú estás pidiendo es ilegítimo. Estás metiendo en asuntos de adoración y eso le pertenece solamente a Dios. Y el rey dice, y la sierva de Dios dice, explica a la hermana Elena de hoy, porque en visión ella vio la cara de Nabucodonosor. Dice que cuando dijo, ¿qué Dios os librará de mis manos? Dice que levantó la mano en desafío al cielo. Y dice que su rostro parecía el rostro de un demonio cuando dijo esas palabras. Y los tres jóvenes dijeron, no vamos a adorar, no vamos a seguir tu ley, porque es una violación de nuestros principios. Y Nabucodonosor dice, los echo en el horno. Y ellos dicen, mire, Dios puede librarnos en el horno, pero si no nos libra, igual servimos a Dios. Y fueron echados, y ustedes conocen qué pasó. Cuando el gobierno trató de establecer las observancias religiosas, la Biblia dice que el Señor Jesucristo mismo se metió al horno con los tres jóvenes. Y dice, cuando Dios libra, libra bien. Porque dice la Biblia que lo único que se quemó fueron las sogas con que estaban atados. Y cuando salieron, ni un pelo de la cabeza se les había quemado, y dice que ni siquiera olían a humo. Ahora, la otra historia de Daniel echado en el foso de los leones ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda, porque está prohibiendo, el rey está tratando de prohibir la práctica de la religión. No está imponiendo religión, sino que está diciendo que no se puede orar. Y Daniel dijo, sí puedo orar. Tú no tienes derecho de legislar eso, porque oración es algo que le debo a Dios, no te debo a ti. Ustedes saben que lo echaron allá en el foso de los leones. Y los leoncillos parecían gaticos. Y si no creen que los leones tenían hambre, dice por la mañana que cuando echaron a los 120 príncipes que habían tramado esto, antes que llegaran al fondo del foso, ya eran cat food. Ya eran comida de gatos. Nos esperan tiempos tormentosos. Y escuchen bien, las decisiones que tomamos hoy van a determinar a dónde vamos a estar parados cuando venga ese tiempo. Es importante decidir hoy. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Alguien dice, en los Estados Unidos no te puede pasar esto. ¿Que no? Acuérdense de mí. Cuando lo vean transpirar, pues yo creo que esto va a suceder en nuestra generación. No estoy profetizando tiempo, pero yo creo que lo que estoy viendo hoy en el mundo, esto va a suceder en nuestra generación. Los Estados Unidos ya está hablando como dragón. Se está empezando a escuchar el rugido del dragón. Y solo es cuestión de tiempo. Deje que vengan unos cuantos desastres naturales para que vean cómo la gente va a clamar, va a decir, esto está pasando porque Dios está enojado. Porque no se está guardando el día del Señor. No se está guardando el día de la resurrección. Esperen nada más y verán que eso es lo que va a pasar. Porque lo enseña la Biblia y también lo confirma el Espíritu Profético. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo estoy dispuesto de aceptarte, de seguirte, aún hasta la muerte, si llegase a ser necesario, para vindicar tu carácter ante este mundo? ¿Quieren decirle eso al Señor? Aunque se desplomen los cielos, gloria a Dios. Ahora yo quiero hacer un llamado a otro grupo. Hay personas aquí que no han tomado el paso del bautismo, que es el primer paso en la entrega a Jesús. No nos vamos a poder parar
cuando nuestra vida está en juego si no tomamos ese primer paso, de ser fieles a Jesús y empezar la vida cristiana. Yo me pregunto en esta noche si hay alguien aquí que no ha sido bautizado, que le gustaría decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida y yo quiero en un futuro bautizarme y comenzar mi vida espiritual contigo, para que cuando venga ese tiempo yo pueda permanecer firme, habiendo crecido en gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado que le gustaría decirle al Señor Jesucristo: yo sí quisiera tomar ese primer paso e integrar mi vida? Si quieres levantar la mano, yo quiero tener una oración contigo. Colóquense de pie, por favor. Colóquense de pie, yo quiero tener una oración con ustedes esta noche. No consideren esto una obligación. Es un privilegio que Dios te esté llamando esta noche. No consideres que esto es una obligación, es un privilegio. Dios me está usando solo como instrumento. Algunos dicen: ¿qué pasa si hace un llamado y no responde nadie? No es problema mío. Dios se entristece, yo me entristezco, porque los corazones son duros. Pero últimamente la responsabilidad descansa con nosotros. ¿Hay alguien más? No, ya el tiempo se fue, pero me da miedo terminar el llamado sin darle la oportunidad a cualquier persona que esté aquí y quiera decir: yo en un futuro quiero entregarme a Jesús, quiero bautizarme, quiero comenzar. Es el nacimiento, nacemos en Jesús en el bautisterio, nacemos del agua y del Espíritu, dijo Jesús. ¿Qué te detiene? Gloria a Dios, ya había el joven allá. ¿Qué es lo que te está deteniendo esta noche? ¿Alguien más? No dejen pasar esta oportunidad. Nos vamos a la casa, nunca vas a escuchar la voz de Dios llamándote tan fuertemente como lo estás escuchando esta noche. No pienses: voy a esperar hasta otro tiempo, porque ese tiempo puede no llegar. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezáis